Bien, para completar ahora el repaso de probabilidad, vamos a trabajar con el problema que tienen en la autoevaluación 4. ¿Sí? Si buscan ahí la autoevaluación 4, van a ver que se dedica a problemas de la parte B. Ahí van a ver que el cuarto problema que está en esa autoevaluación es un problema de probabilidad. Les plantea, ahí lo van a leer completamente, es importante que ustedes lo tengan ahí presente. Les habla de una propuesta en dos distintos restaurantes. En un restaurante, en el restaurante C, hay una propuesta, en el restaurante N hay otra. En el restaurante C, la propuesta es un menú en rollito de pescados, ensalada o ninguno de esos dos pedidos. Dice que la probabilidad de que un cliente pida rollito de pescado, sushi, sería 0,31. La probabilidad de que pida ensalada sería 0,62. Y la probabilidad de que no pida ninguna de esas dos cosas es 0,14. Entonces la primera pregunta que nos plantea es cuál es la probabilidad de que mostremos que la probabilidad de que pidan rollito de pescado y ensalada es 0,07. Ahí vamos a estar tentados para plantearlo, decir, bien, el problema no nos dice que los sucesos son independientes, así que nosotros no podemos plantear acá que la intersección va a ser igual a la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, porque no lo tenemos en la información. Así que del único lado que nosotros podemos tomar el valor de la intersección es haciendo la probabilidad de F unión S va a ser igual a la probabilidad de F más la probabilidad de S menos la probabilidad de F intersección S. De ahí nosotros vamos a poder calcular la probabilidad de la intersección. Este dato lo tenemos, este dato lo tenemos y este dato que está acá no lo tenemos. En la información no tenemos la unión. Pero ¿qué es lo que debemos tener presente? Que en el diagrama de Venn decíamos que si acá estamos diciendo los que piden sushi y acá los que piden ensalada y tenemos algunos que no piden ninguna de esas dos cosas, quiere decir que están acá. O sea que la probabilidad de la unión es 1 menos 0,14. Entonces quiere decir que la probabilidad de la unión la podemos calcular teniendo presente ese diagrama, o sea, como el complemento del 0,14 a 1. Luego tenemos que la probabilidad de F, según el dato dado, es 0,31 más la probabilidad de S, que es 0,62, menos la probabilidad de F intersección S. Bien, acá hacen el pasaje correspondiente y les va a quedar, pasan para el otro lado, les va a quedar F intersección S y hacen todas estas cuentas. 0,86 va a quedar acá, más, vamos a escribir 0,86 que surge de esta operación, más el 0,31, más el 0,62. ¿Sí? Cuando hagan toda esta operación, 0,86 obviamente que pasó acá restando, hacen toda esta cuenta y les va a quedar 0,07. Y con eso están demostrando lo que se pedía, que la probabilidad de la intersección era ese valor. Ahora bien, la primera pregunta era esa y fíjense que importante, no nos decía que era independiente y entonces trabajamos en función de la probabilidad total. Una vez que tenemos esto, decimos, bien, vamos a la pregunta que sigue. La pregunta que sigue dice, ¿cuál es la probabilidad? El enunciado dice así, ¿cuál es la probabilidad de que pidan rollitos de pescado sabiendo que pidieron ensalada? O sea, es un condicional, nos está diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra F sabiendo que ha ocurrido S. Entonces, esto es igual a decir la probabilidad de F intersección S, ¿sí? La probabilidad de que ocurran los dos a la vez, sobre la probabilidad de S. O sea que cuando reemplacen acá, arriba teníamos 0,07, que era lo que habíamos visto en el paso anterior, y la probabilidad de S la teníamos acá, que era 0,62.
0,62. Entonces, hacemos esa operación y cuando hagan eso les va a quedar 0,113. Ahora, muy bien, fíjense que de nuevo hemos trabajado acá la situación de que cuando tenemos que trabajar la probabilidad condicional, tenemos que tener presente el conjunto sobre el cual vamos a trabajar, sabiendo que lo que ya ha ocurrido, eso lo tenemos como información, eso va en el denominador. La pregunta que sigue es, nos pregunta, ¿F y S son independientes? O sea, el suceso de que pidan rollito de pescado y que pidan ensalada, ¿son independientes? Uno podría decir simplemente por una cuestión diaria, diría sí, son independientes, pero tal cual está presentado acá, tendríamos que ver si lo son y no es como lo demostramos. Nosotros, por un lado, habíamos averiguado que la probabilidad de F intersección S es correctamente 0,07. Si los sucesos son independientes, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que si son independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a la probabilidad de F por la probabilidad de S. O sea, tendríamos que hacer la cuenta, que acá era 0,31 por 0,62. Y al hacer esta cuenta, vamos a ver que esto no nos da 0,07, que era lo correcto, lo que ya habíamos averiguado que nos daba. Entonces, no se está cumpliendo la condición de independencia, que dice que cuando son independientes ocurre esto. No está dando el mismo valor. Por lo tanto, con eso estamos demostrando que no son independientes. La última pregunta nos dice, bien, ahora en el otro restaurante se tiene que la probabilidad en el restaurante N, ¿sí? Vamos a poner así, en el restaurante N, se tiene que la probabilidad de que no pidan ni un rollito de pescado ni ensalada también es 0,14, pero nos aclara en el enunciado que un cliente pida rollito de pescado o pida ensalada es independiente. Nos está diciendo que es independiente un suceso del otro, un evento del otro. Pero además nos aclara que la probabilidad de que pidan rollito de pescado no la conocemos, es X, pero sí sabemos que la probabilidad de que pidan ensalada es el doble de la que pidan rollito de pescado. Entonces, como nosotros tenemos ahí el planteo de que puede ser el doble, fíjense que el enunciado, perdón, lo repito, lo tengo acá, en el restaurante hay el doble de clientes que piden una ensalada que un rollito de pescado. Entonces, como desconocemos cada uno de ellos, lo planteamos así. Y ahora, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? Lo que nosotros tenemos acá, al plantear esto, vamos a decir, bien, la probabilidad de la unión, nuevamente, volvemos a decir, va a ser la probabilidad de F más la probabilidad de S menos la probabilidad de la intersección. Ahora, acá que tenemos, esto es lo mismo que antes, la probabilidad de la unión no lo conocemos, pero sabemos que los que no piden una de las dos cosas es 0,14, quiere decir que esto nuevamente vuelve a ser 1 menos 0,14. La probabilidad de F no la conocemos, la probabilidad de S tampoco la conocemos. Y por último, fíjense qué importante, la probabilidad de la intersección no la conocemos, pero si bien no conocemos la probabilidad de la intersección, sabemos que esos eventos son independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Esto es lo que nos está diciendo al asegurarnos de que son independientes. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de F? X. ¿Cuál es la probabilidad de S? 2X. Cuando llego a esto, empiezo a ordenarlo, acá me va a quedar 0,86
Esto me va a quedar acá 3x y finalmente ahí me está quedando menos 2x cuadrado. Está claro que acá nos dirigimos a una ecuación de segundo grado, a una cuadrática. Y fíjense la particularidad para terminar este problema. La ecuación cuadrática que tenemos que resolver es 2 menos 2x cuadrado, ¿sí? Más 3x, esto es lo que estamos viendo, y el 0,86 que pasa acá negativo. Todo esto igual 0. Tenemos que resolver esa ecuación. Para resolver esa ecuación vamos a emplear la calculadora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al menú. En el menú vamos a ir a ecuaciones. En ecuaciones entramos en polinómica, grado 2. Y vamos a cargar los coeficientes. El x cuadrado dijimos que es menos 2. Entonces vamos a cargar ahí el menos 2. El coeficiente lineal es 3. Y finalmente el término independiente es menos 0,86. Cargamos la ecuación y fíjense las dos respuestas que nos da. Una respuesta nos dice que x es igual a 1,11 y la otra nos dice que x es igual, ¿sí? Lo vemos acá, a 0,386. Ahora bien, de las dos respuestas, hablando de probabilidad, ¿cuál es la única que tiene sentido? Y evidentemente la segunda. Esta no tiene sentido porque la probabilidad, habíamos dicho, siempre, por definición, es un número que está comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, la probabilidad de que pidan rollito de pescado va a ser 0,386. Y esto nos permite analizar bien el tema de independencia, el tema de probabilidad total y fundamentalmente también el de condicional. Con esto damos por terminado este problema. Ahora vamos a asistir en otro formato a otro de los problemas de las autoevaluaciones.